revelado el increíble secreto del Apache y la reina que transformó sus vidas de forma inesperada. Miguel, un joven Apache de 25 años, sentía el peso del legado de su familia en cada paso que daba por la Sierra Madre. Mientras recogía hierbas en el bosque, su mente giraba con las expectativas de su comunidad. Por un lado, era el portador de un antiguo conocimiento sobre la medicina natural, algo que lo hacía sentir orgulloso. Sin embargo, los murmullos despectivos de sus vecinos lo perseguían. ¿Qué sabe un Apache de medicina moderna? Esa pregunta resonaba en su cabeza, convirtiéndose en un eco de su insuficiencia. Se detuvo un momento, sintiendo la brisa fresca acariciar su piel, y la ansiedad se apoderó de él. Era un dilema persistente. ¿Cómo demostrar su valía sin traicionar las tradiciones que lo definían? Mientras su respiración se tornaba irregular, se sumergió en la búsqueda del equilibrio entre su identidad y el juicio que lo rodeaba. Él había soñado con ser reconocido, no solo como un curandero, sino como un profesional que pudiera hablar de igual a igual con los médicos de la ciudad. Pero las miradas desconfiadas lo empujaban cada vez más a la periferia. La presión que sentía era desgastante, un constante tira y afloja entre su deseo de triunfar y el miedo a defraudar a su familia. En su mente, la pregunta era simple: ¿podría sanar a su comunidad y al mismo tiempo sanar su propia imagen? Fue entonces cuando, en medio de ese torbellino de emociones, apareció Valentina, una estudiante de medicina que desobedeció las expectativas de su familia acomodada en la ciudad. Ella parecía un rayo de luz en su vida oscura. Al principio, la conexión que sentían era innegable. Compartieron risas y conocimientos, y cada momento junto a ella era un refugio. Pero con el tiempo, los temores de Miguel comenzaron a resurgir. ¿Era suficiente lo que conocía para compartirlo con alguien como Valentina, que venía de un mundo completamente diferente? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El dilema se volvió más complejo cuando Miguel salvó a uno de los líderes de la comunidad con un antiguo remedio. En un instante, su vida cambió, pero no sin un precio. La incredulidad de los médicos locales y el rechazo de algunos miembros de su comunidad se hicieron palpables. ¿Era su medicina, que siempre había sido un símbolo de orgullo cultural, ahora la fuente de su marginación? En un momento de máxima angustia, mientras la presión aumentaba, valores familiares y su amor por Valentina cruzándose en su mente, Miguel sintió una punzada en el pecho. La balanza se inclinaba. La decisión que debía tomar podría dejarlo separado de su comunidad o arrastrarlo al rechazo social definitivo. La lucha interna lo desgastaba. Ya no solo se trataba de demostrar su valía, sino de proteger lo que él y Valentina habían construido. Un vínculo hermoso que podría desmoronarse con la evidencia de un oscuro secreto familiar que amenazaba con salir a la luz. Mientras el sol se ponía y las sombras alargadas invadían el espacio que lo rodeaba, Miguel comprendió que su próxima elección definiría su futuro y el de Valentina. Un legado antiguo, un amor prohibido y la responsabilidad de enfrentar un secreto perturbador que podría cambiar sus vidas para siempre. Miguel se despertó antes del amanecer, el eco del dilema de la noche anterior todavía retumbando en su mente. Con cada latido de su corazón, una ola de ansiedad lo invadía.
recordándole que no podía permitirse la inacción. Sabía que debía actuar, que había llegado el momento de enfrentarse a sus miedos y a su identidad. Afuera, el aire fresco de la mañana le traía un consuelo efímero. Caminó hacia el bosque. Cada paso en la tierra húmeda era una afirmación de su determinación por encontrar respuestas. Los antiguos árboles lo rodeaban, cada uno portador de historias y secretos, y en su interior Miguel deseaba que aquellos susurros lo guiaran. Él decidió repasar sus conocimientos sobre los remedios naturales. No era solo una cuestión de herbolaria, era una puerta hacia el respeto. Tenía un conocimiento ancestral que otros habían menospreciado, pero justo en ese momento comprendió que su sabiduría no solo podía servir a su comunidad, sino también a los que creían en la medicina moderna. Ese juego de contrapesos podía ser la clave para la aceptación que anhelaba. Mientras recogía hierbas, su mente giraba en torno a Valentina. Ella había encontrado belleza en su cultura y en su conocimiento, siempre preguntando más, creando puentes en lugar de muros. La imagen de su rostro iluminado por la pasión encendió en Miguel una chispa de confianza. Tal vez su amor no solo podría sobrevivir, sino también crecer en este torbellino de dudas. La dualidad de sus identidades podía ser la base de algo nuevo, una fusión de lo antiguo y lo contemporáneo. Sin embargo, un paralizante temor lo envolvió. ¿Cómo podría convencer a la comunidad de la eficacia de su medicina si él mismo no estaba totalmente convencido? La voz interna de la duda se hacía más fuerte. Cada vez que pensaba en sus vecinos, un sentimiento de nostalgia y pérdida le oprimía el pecho. Quería ser un puente, no una barrera. Si su práctica podía coexistir con la medicina moderna, podría demostrar que el conocimiento jamás está en conflicto, solo está en diálogo. Con el corazón acelerado, se dio cuenta de que la respuesta estaba en educarse, y no solo en defenderse. La primera acción que tomó fue buscar a Valentina. Ella podría ayudarlo a conectar con los médicos, a traducir no solo las palabras, sino también sus intenciones. La idea de presentar su conocimiento y abrir un espacio de conversación generó en Miguel una renovada energía. Cuando encontró a Valentina más tarde esa tarde, su corazón latía con fuerza y los nervios lo invadieron. Le habló del deseo que tenía no solo de ser un curandero, sino de ser un aliado en el mundo de la medicina. Mientras compartía sus pensamientos, vio en su mirada un destello de admiración. Se sintió poderoso en su presencia, como si la carga del nombre que llevaba se aligerara un poco. A medida que la conversación avanzaba, Valentina comenzó a mostrar interés genuino. En sus palabras, Miguel encontró un aliado, alguien que entendía su lucha y lo alentaba a abrirse a nuevas posibilidades. La chispa de una idea compartida empezó a tomar forma, y la posibilidad de llevar su sabiduría ancestral al ámbito más amplio de la medicina empezó a parecer real. Pero mientras se sentía más motivado, una inquietud lo acechaba. Sabía que la resistencia de algunos en su comunidad no era un obstáculo sencillo de sortear, y la presión aumentaba. Algo profundo lo instaba a mantenerse firme, a no dejar que los ecos de menosprecio lo desviaran de su camino. Al terminar la charla, Miguel se despidió de Valentina, sabiendo que la próxima acción que debía ejecutar era más crucial que cualquier remedio en su set de hierbas. En su piel sentía cómo la fricción entre sus dos mundos, el tradicional y el moderno, comenzaba a moldear su identidad. Con el amanecer asomándose en el horizonte, el futuro se tornaba incierto, pero él estaba preparado para enfrentarlo. Con cada decisión, no solo quería ser un apellido ilustre, sino también reescribir su historia en el marco de un amor posible. La pregunta persistía: ¿podría Miguel enfrentar las verdades de su pasado y convertirse en el intermediario que su comunidad necesitaba, incluso si eso significaba enfrentar a quienes lo habían juzgado?
En la bruma aceitunada del desierto, un nuevo desafío lo aguardaba, centelleante, listo para revelar el camino que había estado buscando. El día comenzó con la luz del sol, filtrándose a través de las hojas. Miguel se sintió invadido por una mezcla de tranquilidad y nerviosismo. Había decidido que el siguiente paso en su búsqueda de validación personal sería presentarse ante los médicos locales, un grupo que antes había considerado pasivo en su papel ante la medicina tradicional. La idea de cruzar esa frontera entre su conocimiento ancestral y la ciencia moderna lo aterraba, pero sentía que no podía huir más de esa dialéctica necesaria. Mientras el día avanzaba, Miguel se dedicó a preparar su presentación mental. En su mente, ensayó cada respuesta posible a las objeciones que ya visualizaba. ¿Y si no confían en mí? ¿O y si no les parece valioso lo que ofrezco? A pesar del aluvión de dudas, Miguel sabía que el diálogo era el primer paso hacia la aceptación. Con cada respuesta imaginada, su voz interior se fortalecía. Cuando finalmente llegó a la clínica, el ambiente contrastaba drásticamente con su hogar en el bosque. La antisepsia y la modernidad de los equipos lo hacían cuestionar su lugar allí. En el pasillo, cada rostro era una mezcla de profesionalismo y desconcertante curiosidad. Se sintió un extraño en un mundo que no comprendía del todo, pero la idea de Valentina resonaba en su mente como un susurro alentador. No estás solo. Hay un espacio para ti aquí. Miguel se enfrentó a un grupo de médicos en una sala de conferencias. Su corazón palpitaba como un tambor. Respiró hondo y empezó a hablar. Explicaba sus métodos, detallando las propiedades curativas de las hierbas que había recolectado y cómo éstas podían complementar el tratamiento médico. Cada palabra llevaba consigo el peso del respeto que quería establecer entre dos mundos que a menudo se veían como enemigos, pero que en su concepción podrían convivir en armonía. Sin embargo, las respuestas no se hicieron esperar. Uno de los médicos más veteranos, con una expresión de escepticismo, interrumpió. Pero, ¿qué evidencia tienes de que estos remedios son realmente eficaces? La mirada del resto de sus colegas se centró en Miguel, como si esperaran una respuesta que pudiera justificar su presencia allí. El miedo le subió por la espalda, pero recordó su propósito. Miguel no estaba allí solo para defender sus creencias, sino para abrir un camino. Con un tono más firme del que sentía, respondió: la eficacia de estos tratamientos está respaldada por generaciones de práctica. Ellos han curado y aliviado a mis ancestros, y yo estoy aquí para demostrar que no son solo reliquias del pasado, sino herramientas valiosas que pueden coexistir con la medicina moderna. A pesar de sus palabras, sintió que la tensión en la sala aumentaba. Cada mirada era un reto, cada expresión una pregunta no formulada. En ese momento sintió una conexión íntima con sus raíces. La cultura de su gente estaba a la espera de ser validada, y él se convirtió en su voz. Después de una serie de preguntas, Miguel logró construir un pequeño equilibrio de diálogo. Salió de la clínica sintiéndose más ligero, pero la realidad de la aceptación seguía latente. El primer paso había sido dado, pero dentro de él ardía la necesidad de más, ir más allá de una discusión superficial y demostrar a través de la práctica su valor. Mientras caminaba de regreso, algo dentro de él despertó. La lucha iba más allá de su propio deseo de validar su conocimiento. Se dio cuenta de que tenía la responsabilidad de proveer un puente real entre dos realidades. El verdadero desafío estaba por venir, y la respuesta latente le susurraba a través de cada hoja del camino que había recorrido. ¿Qué pasaría si la resistencia aumentara y algunos colegas decidieran sabotear su integración?
Esta pregunta resuena en su mente mientras su determinación se aferra a la posibilidad de un futuro que aún no se ha escrito. En su pecho, cada latido era un llamado a la acción, una promesa de que esta batalla apenas comenzaba. Miguel no había imaginado que el regreso a su hogar después de la reunión sería tan inquietante. A cada paso que daba, una serie de imágenes se deslizaban por su mente. Veía a los médicos, sus rostros desconfiados y sus expresiones entrenadas, como si observaran a un extraño. Cada medición, cada crítica, se transformaba en una reafirmación de la lucha que aún debía librar. En su pecho, la inquietud latía con fuerza, un recordatorio constante de que el camino hacia la validación no sería fácil. En días posteriores, Miguel inició un proceso de elaboración. Comprendió que no podía permitir que esas dudas lo aplastaran. Se confinó a su estudio, rodeado de frascos de hierbas, papeles arrugados y libros polvorientos de garabatos. Al enfrentarse a sus propias inseguridades, se dio cuenta de que no solo debía defender lo que conocía, sino que también necesitaba sumergirse en la evidencialidad científica. Ahí estaba la clave. Si podía sintetizar lo antiguo y lo nuevo, quizás abriría un camino que iba más allá de la mera tolerancia. Comenzó a investigar con avidez. Redescubrió a los antiguos curanderos de su pueblo, sus enseñanzas y remedios, y se dio cuenta de que algunos de estos tenían correlatos en la medicina moderna. Con cada descubrimiento crecía una chispa de esperanza en su interior. La idea de unir su sabiduría ancestral con la ciencia empezaba a tomar fuerza. Sin embargo, esto venía acompañado de una presión sobre sus hombros, la necesidad de demostrar a sus compañeros el valor de ambos mundos. Poco a poco, su investigación se transformó en un proyecto. Formular una serie de estudios de caso donde combinara el conocimiento ancestral con enfoques médicos contemporáneos. Miguel se propuso buscar voluntarios en la clínica, pacientes listos para experimentar tratamientos alternativos en combinación con la medicina convencional. Así, su leyenda podría germinar. Ese proceso de planeación se convirtió en largos días y noches de trabajo implacable. A veces se sentía incompetente, pero la determinación le infundía energía. En medio de hojas de papel, scribble con matemáticas de dosis, nombres de hierbas y referencias científicas, Miguel se dio cuenta de que había encontrado una parte de sí mismo que había estado oculta por tanto tiempo. La habilidad de comunicar su visión con claridad se convirtió en su mayor herramienta. Una mañana, mientras revisaba sus notas, el sonido del teléfono lo sacó de su concentración. Era Valentina, su conexión con la clínica. Su voz sonó entusiasta, pero cargada de una sombra de preocupación. «Miguel, he escuchado rumores. Algunos médicos no están contentos con tu proyecto. Dicen que estás poniendo en peligro a los pacientes». La noticia lo golpeó en el estómago. La angustia y la rabia estallaron en él mientras luchaba con la posibilidad de que su esfuerzo culminara en un rechazo antes de comenzar. Era un riesgo que había que enfrentar, y Miguel lo sabía. Pero confrontar el posible sabotaje desde su posición vulnerable le hacía sentir impotente. La lucha por el reconocimiento se complicaba. No solo debía pelear por sus creencias, sino que ahora había individuos preparando su ataque. La presión se intensificaba y con cada escéptico, Miguel sentía que el tiempo se le iba de las manos. El desafío de presentar su proyecto ante un grupo frío y decidido a desacreditarlo era inminente. En su mente, una pregunta giraba sobre sí misma. ¿Cómo podría convertir la lucha en una oportunidad tanto para él como para su ancestral legado? La urgencia del momento le instaba a actuar y prepararse como nunca antes. El camino se tornaba difícil, pero la resistencia era el fuego que iluminaba su propósito. El océano de dudas se convirtió en un torrente de determinación.
Miguel sentía el mundo cerca, el desafío pulsando su ser, mientras se asomaba a un horizonte inquietante. Tenía que actuar ya, y el siguiente movimiento definiría su destino. Pero estaría listo para enfrentar las fuerzas que se opondrían a él en la conferencia que se avecinaba. La pregunta flotaba en su mente, un eco de incertidumbre que lo instaba a prepararse para lo inesperado. La batalla por su futuro y su conocimiento ancestral apenas comenzaba. Miguel se encontraba sentado frente a su escritorio. La luz tenue del atardecer entraba a raudales por la ventana, proyectando sombras que danzaban sobre sus notas y esquemas. El aire cargado le generaba una sensación de ansiedad palpable, pero a la vez servía como un recordatorio de la meta que debía alcanzar. Había llegado el momento de darle forma a su proyecto, y para ello necesitaba más que simple información. Necesitaba un enfoque que convenciera a sus detractores y a su vez mostrara su verdadera intención. Con cada palabra que escribía, se sentía más fuerte y más claro en su propósito. Miguel no solo quería demostrar la validez de sus métodos ancestrales, sino que también aspiraba a cambiar la percepción de la medicina alternativa en su entorno. A medida que desarrollaba cada parte de su presentación, se percató de que sus emociones podían ser su mayor asset. El desafío que enfrentaba no solo era intelectual, era profundamente personal. La pasión por sus raíces, por su identidad, resonaba en cada línea de su discurso. Decidido a ser riguroso, comenzó a recopilar datos concretos, uniendo investigaciones recientes y estudios relacionados con el uso de hierbas que durante generaciones habían formado parte de la cultura de su pueblo. Vio que algunos remedios, considerados anticuados por muchos, tenían un sustento científico que al menos los legitimaba. ¿Cómo convertir esta conexión en un argumento sólido? La idea se cristalizaba en su mente. No se trataba de una lucha entre dos mundos, sino de un puente que podía unirlos. Sin embargo, la incertidumbre persistía. Cada vez que imaginaba su presentación frente al comité, la voz de Valentina reverberaba en sus pensamientos. «Estás poniendo en peligro a los pacientes». La duda se asomaba como un lobo al acecho detrás del arbusto. Miguel cerró los ojos y respiró profundamente. No podría permitir que la preocupación por la opinión ajena nublara su visión. Debía encontrar una manera de demostrar que, lejos de poner en riesgo la salud de los pacientes, estaba proponiendo un enfoque más holístico, uno que consideraba al ser humano en su totalidad. Las horas pasaban, y el reloj marcaba una y otra vez el paso del tiempo. Un nuevo vacío en su mente lo llevó a analizar sus motivaciones más profundas. ¿Qué era lo que realmente buscaba con esta presentación? No era solo el reconocimiento, sino una oportunidad para empoderar a aquellos que habían perdido la fe en la sabiduría de sus ancestros. Por un instante, Miguel sintió el peso de su legado. Entendió que su historia y su cultura como curandero tenían un propósito más grande que él mismo. Con impetuosa determinación se volvió a sentar y comenzó a dibujar los contornos de su presentación. Decidió incluir no solo sus hallazgos, sino también experiencias de pacientes que habían encontrado alivio en sus tratamientos alternativos. Quería que el comité sintiera la historia detrás de cada caso, las vidas transformadas, el sufrimiento aliviado. El poder de la narrativa se volvía su aliado. La noche se hizo más profunda y, alimentado por su fervor, Miguel se dio cuenta de que su preparación no solo estaba relacionada con información científica, sino con contar una historia. Una narrativa que no solo validara su trabajo, sino que también humanizara su legado. Y entonces una idea brillante lo invadió. Podría incluir a algunos de sus primeros pacientes en la conferencia, enriquecer su discurso con sus voces. Esto no solo le daría autenticidad, sino también una conexión irreversible con lo que realmente significaba su labor.
Él creía en lo que proponía, y esa fe en su proyecto lo impulsaba a avanzar. Sin embargo, la sombra del escepticismo continuaba acechando. La fecha de la presentación se acercaba, y con ella la presión iba creciendo. Cada momento se tornaba en una lucha interna entre la confianza y la ansiedad, un torbellino de emociones que peligraba derribar su preparación. Mientras repasaba sus notas, se detuvo y reflexionó. ¿Qué pasaría si su intento de demostrar la fusión de lo ancestral con lo moderno se convirtiera en un fracaso? El eco de la incapacidad lo llenaba de inquietud, pero al mismo tiempo lo comprometía aún más. La historia de los apaches siempre había hablado de resistencia ante la adversidad. Quizá estaba en sus venas. El fuego de su ambición ardía fuerte, pero las llamas del desafío también se intensificaban. Algo dentro de él presionaba por salir, y sus pensamientos se comenzaron a aclarar. Estaba más cerca de lo que creía de enfrentar no solo a sus colegas, sino a sí mismo. Era un momento crucial en su vida profesional, y la próxima conferencia podría ser el eje de un cambio trascendental. Pero tendría el coraje suficiente para llevar su visión al frente y desafiar el statu quo. La respuesta a esa pregunta se precipitaba como la marea que se acerca a la costa, y Miguel no podía ignorar que el verdadero enfrentamiento apenas comenzaba. La mañana siguiente, Miguel se despertó con una mezcla de determinación y ansiedad. El día había llegado, y el eco de sus pensamientos durante la noche aún resonaba en su mente. En la penumbra de su habitación tomó una profunda respiración y se repitió que no podía permitir que el miedo dictara sus acciones. Cada paso que daba hacia el evento que lo esperaba era, en esencia, un paso hacia su propio crecimiento. Mientras se preparaba, revisó cuidadosamente su presentación, ajustando algunas palabras aquí y allá. Cada pequeño cambio era una forma de reafirmar su compromiso con la veracidad de su mensaje. Se sentía como un guerrero antes de la batalla, ajustando sus armas y preparándose para lo que vendría. Sin embargo, en su interior, una parte de él seguía dudando. ¿Realmente estaba preparado para este desafío? La voz crítica de Valentina cobraba vida en su mente, desafiando su fortaleza. Podía susurrar un mensaje de transformación, donde otros solo veían riesgo. El trayecto hacia la conferencia se tornó más intenso a medida que su mente repasaba las historias que iba a contar. Recordaba a Rosa, quien había llegado a él hace meses, luchando con un dolor crónico que los tratamientos convencionales no podían aliviar. La herbolaria, esa sabia aliada de sus ancestros, había sido su solución. Verla sonreír nuevamente se había convertido en su motivación. Podría convertir esas vivencias en argumentos que destruyeran las barreras del escepticismo. Al llegar al recinto, el ambiente se sentía eléctrico. Miguel vio a sus colegas, hablando entre ellos, asegurándose de que todo estaba en orden. La presión de la inminente presentación lo golpeó con fuerza. Mientras se acomodaba en la sede, las conversaciones que se desarrollaban a su alrededor se convirtieron en un murmullo de fondo, un ecosistema que lo distraía de su propósito. Definitivamente, este no era un espacio donde su enfoque habitual encontraría un eco positivo. Al tomar el escenario, una luz intensa lo ilumina, centrándolo en el centro de toda atención. Se podía sentir el crujido del momento, la expectativa de su audiencia. Por un instante, sus inseguros pensamientos se evaporaron. Se afirmó en su lugar, recordando la verdad que había empoderado su viaje. Abrió la presentación con su historia, su legado y las historias de sus pacientes. Poco a poco, a medida que hablaba con convicción, comenzó a percibir cambios en las expresiones de su público. La atención se afianzaba en él, y su voz se consolidaba con cada palabra proyectada. Narró la vida de Rosa,
la manera en que el uso de las hierbas había encarnado un enfoque más humano hacia la sanación. Con sus manos, Miguel gesticulaba, transmitiendo no solo datos, sino su pasión por el conocimiento ancestral. Sin embargo, a medida que abordaba los puntos críticos de su argumentación, la incomodidad de la oposición comenzó a manifestarse. Miradas cruzadas, susurros nerviosos. Supo que Valentina y otros escépticos estaban allí, listos para atacar. El momento de la verdad llegó cuando hizo una pausa y dejó que una larga inhalación recorriera el espacio antes de plantear la pregunta que acechaba en su corazón. Si lo que yo propongo puede ofrecer una alternativa, un complemento a los tratamientos convencionales, ¿qué temor puede justificar la negativa a explorarlo? La tensión era palpable. La mirada desafiante de Valentina lo atravesó como una flecha, y en ese instante se dio cuenta de lo que realmente debía enfrentar, no solo a un comité, sino a su mayor crítico, sí mismo. La incertidumbre lo aguardaba, preguntándose si su valentía sería suficiente no solo para defender su propuesta, sino para ganar el respeto de aquellos que lo consideraban un menosprecio a la medicina. La lucha personal se intensificaba, llevándole a cuestionar su propio valor profesional. ¿Estaría dispuesto a arriesgarlo todo por lo que creía? La respuesta a esa pregunta continua flotando en su mente como un faro que lo guiaba hacia la próxima fase de su evolución. Mientras el murmullo comenzaba a crecer nuevamente, la decisión de Miguel estaba a punto de ser puesta a prueba exactamente en el instante más crítico. Estaba preparado para lo que vendría después. La voz de Miguel resonó en su mente, repitiéndose a sí mismo que había llegado el momento de dejar de lado el temor y comenzar a actuar. Después de la pregunta que había lanzado al aire, una especie de claridad se abrió en su interior. Había un poder latente en su mensaje, uno que no solo debía comunicar, sino vivir. La presión de la audiencia lo envolvía, pero a esa energía se le podía dar forma. Él podía convertirla en su aliada. Se sintió arraigado al momento, incluso mientras su mente zumbaba con posibles reacciones. Valentina, cuyo tono escéptico aún resonaba en sus oídos, parecía estar esperando su próximo movimiento con un desafío oculto en los ojos. Pero él no podía permitir que eso lo detuviera. Con el corazón latiendo en un ritmo acelerado, Miguel continuó, su voz ahora más firme que antes. Imaginen por un instante que no estamos aquí para destruir, sino para construir, proclamó. Consciente de que cada palabra podía cambiar la narrativa, apeló a la curiosidad del público. Compartió más historias, no solo de Rosa, sino de otros que habían encontrado en la herbolaria una esperanza. Un relato a la vez tejía un tapiz de vivencias que resonaban en los rostros de quienes lo escuchaban. Sin embargo, cada relato que relataba era también un duelo interno. Miguel reflexionaba sobre sus flaquezas, sus dudas y el eco de aquellas voces que cuestionaban su autoridad. Esa misma ansiedad que había sentido por la mañana se transformó en un ímpetu renovado. Destacó la importancia de la medicina complementaria, su potencial no solo para coexistir con la convencional, sino para enriquecerla. A medida que el tiempo pasaba, se dio cuenta de que la audiencia comenzaba a exponer un rango de respuestas. Algunas mentes se abrían, asintiendo lentamente. Otras, por el contrario, se cerraban con un escepticismo que Miguel podía casi palpar. Esa división lo apelaba a presentar más que datos. Necesitaba generar un impacto emocional. Sabía que el conocimiento debía ir acompañado de conexión. Se esforzó por aparecer auténtico, dejando caer las barreras que lo habían protegido, revelando al hombre detrás del profesional. Mientras abordaba la intermediación entre historia y evidencia científica, se encontró cuestionando su mismo enfoque. Tenía que permanecer fiel a su esencia. Era un puente entre el saber ancestral
y las exigencias del presente. Entonces, optó por una revelación que había estado guardando especialmente para el final. La verdad es que no solo soy un herbólogo, soy un sobreviviente de dudas, como muchos de ustedes aquí. He visto el verdadero poder de la naturaleza y cada día me sorprende cómo las plantas curan, cómo conectan mente y cuerpo. La revelación sorprendió a su audiencia. Las reacciones estaban divididas, pero fue esa vulnerabilidad lo que pareció tocar la fibra sensible de algunos. Pudo ver cómo las cejas se levantaban y las conversaciones se volvían más intensas. La tensión que había sentido justo antes de salir a escena se transformó en un desafío en sí mismo, y la burbuja de ansiedad que lo había envuelto comenzó a desvanecerse. Miguel concluyó su presentación con un llamado a la acción, instando a sus colegas a cuestionar y a explorar. La medicina, ya sea convencional o alternativa, es también un viaje de descubrimiento personal. No se trata de elegir un camino, sino de expandir nuestras opciones para poder ofrecer una atención más integral. Las palabras parecían resonar en el aire, y tras la ovación tibia del público, la energía cambió de repente. Valentina se levantó, sus ojos destellaban desafío. Eso suena hermoso, Miguel, pero ¿estás dispuesto a enfrentarte a las consecuencias si esto fracasa? El silencio se apoderó del lugar. Miguel sintió que su corazón latía nuevamente en su garganta. Podía ver la trampa en sus palabras, y sin embargo, sabía que ese momento había dejado de ser solo sobre él. Estaba dispuesto a arriesgar su carrera, su credibilidad, por lo que creía. Esa pregunta ahora lo confrontaba con una claridad aterradora. ¿Podría ver el rechazo como un motor para su crecimiento personal y profesional en lugar de una derrota? Las luces comenzaron a atenuarse mientras Miguel se enfrentaba a la incertidumbre de la respuesta. Tenía que decidir si seguir adelante y defender su verdad o desprenderse de la confrontación que se acercaba. En su mente, la batalla entre su instinto y su razón se intensificaba. Estaba al borde de un precipicio y el siguiente paso podría cambiar todo. La respuesta de Valentina se coló en su mente como un eco persistente, oscureciendo el instante anterior. Las preguntas que antes lo habían parecido un reto, ahora se convertían en sombras que rodeaban su confianza. Miguel sabía que, al desafiar la tradición, había tocado un nervio sensible, pero eso no le restaba el valor a su causa. Se sentía como un luchador, listo para defender el significado de su misión. Cada mirada en la sala parecía fija en él, esperando un argumento, un gesto, una decisión. Miguel respiró profundo, buscando aferrarse al hilo de convicción que había tejido durante su presentación. Sin embargo, la incertidumbre se cernía sobre su mente. ¿Había considerado todos los posibles desenlaces? En un instante de vulnerabilidad, recordó todas las noches en que se había sentido dividido, cuestionando su enfoque y su propósito. Esa autocrítica había servido de compañía y desconsuelo. «Estoy dispuesto a enfrentar cualquier consecuencia», respondió, su voz resonando con un tono decidido pero inesperadamente asertivo. «Lo importante es que estoy comprometido con lo que creo y lo que he visto funcionar. Esa es la esencia de mi viaje». Había en sus palabras un retado naciente que lo empujó hacia adelante, pero la duda también se revolvía en su interior, desafiante. A medida que el aire en la sala vibraba con la tensión del momento, observó a Valentina con atención. La expresión de la doctora se tornó curiosa, casi intrigada. La duda había dado paso a un interés genuino. La chispa que encendía su mente antes de ello parecía desplazar sus reservas. Tal vez había una oportunidad para cambiar no solo su percepción, sino también la de otros que podrían estar resquebrajando el mismo argumento interno.
La revisión de su postura se transformó en un ejercicio de introspección. Miguel tomó un respiro, no solo para calmar su pulso acelerado, sino también para reorientar sus pensamientos hacia su propósito. Comenzó a proyectar su visión más allá de la sala, imaginando un camino donde el conocimiento herbal coexistiera con el científico. Este era el futuro que quería construir, donde las plantas fueran aliadas en la búsqueda de la salud. Mientras sus pensamientos danzaban entre diferentes posibilidades, la afirmación de Valentina resonaba en el fondo. Probablemente ella había empezado a entender que su resistencia estaba matizada por un deseo de verdad. La duda de Valentina, aunque feroz, simbolizaba la batalla interna que todos enfrentaban. Cuestionar su camino no era necesariamente un ataque, sino un intento de fortalecer el mensaje. Con el desafío ahora como un catalizador, Miguel decidió no retirarse. Se imaginó caminando a su lado, creando puentes en lugar de muros. La posibilidad de una colaboración, una unión de perspectivas, emergía como algo poderoso. Era momento de convertir un reto en una oportunidad de crecimiento, tanto para él como para los demás. Tal vez no sea fácil, continuó ganando fuerza en su tono, pero las alternativas no deberían ser un tema de confrontación, sino de conversación. Todos aprendemos de las experiencias de los demás. No estoy aquí para eliminar voces, sino para amplificarlas, encontrar lo que une en vez de lo que divide. La atmósfera comenzó a cambiar una vez más, con murmullos de interés emergiendo desde diferentes rincones de la sala. La apertura de Miguel, aunque frágil, reconocía el potencial en enfrentar adversidades juntos. En ese instante, se dio cuenta de que el verdadero desafío no era solo ganar la confianza de su audiencia, sino también la aceptación de su propia convicción. Sin embargo, frente a esta revelación, un nuevo dilema surgió de inmediato. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para hacer esta transformación real? La contradicción de querer ser un faro de esperanza y a la vez lidiar con la sombra de su propia inseguridad lo seguiría acechando. Mientras la conversación cobraba ímpetu, su mente no dejaba de darle vueltas a una verdad escalofriante. Aún faltaba un gran paso que finalmente pondría a prueba su valentía. El próximo desafío no era solo convencer a los demás. Se trataba de mirar al espejo y aceptar lo que era y lo que representaba. Esa lucha interna, por más escalofriante que fuera, dotaba a su viaje de significado, dejando claro que el desenlace apenas comenzaba a dibujarse. ¿Sería capaz de afrontarlo sin desvanecerse en la oscuridad de sus propios miedos? En ese instante, sintió que un nuevo capítulo de su vida estaba a punto de iniciar. Las palabras de Miguel se deslizaban en el aire, cargadas de una convicción renovada que desafiaba su anterior incertidumbre. Sentía el peso de las miradas de los presentes, y en lugar de afectar su determinación, estos ojos que lo escrutinaban lo impulsaban a ser más audaz. Esta era su oportunidad para no solo defender su experiencia en el ámbito de la medicina alternativa, sino también para explorar quién era realmente como profesional y como persona. Este viaje no está exento de errores, confesó, dejando que sus propios errores y aprendizajes se volvieran parte de su narración. He cometido equivocaciones, he estado perdido, pero eso es lo que me ha permitido aprender y crecer. Cada uno de ustedes está aquí, no solo como críticos, sino como colegas que ofrecen una perspectiva invaluable. Juntos podemos alcanzar algo más grande. Las afirmaciones resonaban en su mente como un reto y al mismo tiempo una llamada a la acción. Miguel decidió que lo que necesitaba no era solo reforzar su argumento, sino también involucrar a quienes lo rodeaban en un diálogo significativo. Por lo tanto, los invito a compartir sus pensamientos, que los lleva a cuestionar una alternativa como la mía.
Fue un arriesgado giro en la conversación, y el silencio lo envolvió inicialmente, como si todos estuvieran sopesando la invitación. Sin embargo, una voz se alzó. Un compañero que previamente había mostrado desdén expuso sus reservas sobre los posibles peligros de mezclar medicina tradicional con alternativas. Miguel escuchó atentamente, reconociendo que esas preocupaciones eran reales y válidas. A medida que la conversación se desarrollaba, una idea comenzó a florecer en su mente. La resistencia a su enfoque no se trataba simplemente de adversidad por parte de Valentina y otros, sino de un deseo genuino de proteger a los pacientes. En esa revelación, Miguel se sintió como alpinista en una cima no esperada. Sus momentos de debilidad estaban ahí, y sus inseguridades eran una parte integral del viaje. No eran obstáculos, sino plataformas que le permitirían saltar a nuevas alturas. Podemos crear marcos de seguridad dentro de este enfoque mixto, propuso con una ferviente determinación. La investigación sobre medicina alternativa debe ir acompañada de protocolo. Existen caminos que podemos explorar juntos para mitigar los riesgos mientras aprovechamos lo mejor de ambos mundos. Ese compromiso no solo despertó interés en la sala, sino que también despejaba la neblina de sus propios miedos. Cada sugerencia que hacía, cada empujón al diálogo, era una manifestación de su deseo de ser parte de un cambio real, no solo un portavoz. A medida que la conversación se intensificaba, Miguel se enfrentaba, sin embargo, a un aspecto más profundo de su conflicto interno. No solo debía luchar por la aceptación externa de su enfoque, sino que también debía confrontar la percepción que tenía de él mismo. ¿Era capaz de ser el líder que visualizaba, o el peso de la duda lo haría caer en la retórica segura, donde todo era más sencillo? Decidió que esta batalla no sería solo para validar su experiencia frente a los demás, sino también para reconciliar lo que su corazón sabía que era cierto. Este era el momento de aceptar su propia voz, libre de las inhibiciones que había autoimpuesto durante tanto tiempo. Cada argumento que esgrimía, cada propuesta que planteaba, lo acercaba a la realización de su verdadera identidad profesional. Las horas en esa sala comenzaron a desdibujarse, mientras la energía colaborativa se convertía en un impulsor necesario para cada uno de los presentes. Se sentía conectado, no solo en cuerpo, sino también en espíritu, con cada intervención del resto. Sin embargo, hacia el final de la discusión, un nuevo desafío apareció en el horizonte. Valentina, quien había asumido el rol de portavoz de la oposición, se inclinó hacia adelante con una mirada fija y decidida. Miguel, toda esta apertura es inspiradora, pero necesito saber qué harás cuando enfrentes un fracaso. Todos tienen buenas intenciones, pero tu convicción se pondrá a prueba. ¿Qué pasaría si tus mejores esfuerzos no generan el cambio deseado? Las palabras se deslizaron como un cortante viento helado, tocando la esencia de su ser. En ese instante crucial, Miguel se dio cuenta de que su siguiente gran paso no solo requería convicción, sino la aceptación de que el fracaso era parte del proceso. La certeza de su búsqueda se vio desafiada por esa pregunta punzante, y mientras la sala esperaba su respuesta, una nueva sombra de duda comenzó a tomar forma. Estaba claro que su viaje apenas comenzaba, y el verdadero crisol de su valentía estaría en la forma en que gestionaría esos fracasos inevitables. ¿Sería capaz de mantenerse firme y reconstruir su visión en medio de la adversidad? La incertidumbre se adhirió a él, dejando la sensación de que se acercaba a una prueba mayor, algo que podría decidir no solo su carrera, sino también su identidad. Miguel respiró hondo, sintiendo cómo el aire fresco llenaba sus pulmones con una nueva perspectiva.
En el momento de la incertidumbre, se dio cuenta de que la esencia de su viaje no era sólo demostrar su valía ante una audiencia escéptica, sino también abrazar sus vulnerabilidades. Valentina, el fracaso no es el enemigo que veo, sino una parte intrínseca del aprendizaje. Cada error será una oportunidad para profundizar mi conocimiento y redirigir mis esfuerzos. No estoy aquí solo para triunfar, sino para crecer. La contundencia de sus palabras marcó un punto de inflexión. La atención que había buscado durante tanto tiempo comenzó a fluir hacia él de una manera que jamás había imaginado posible. La audiencia respondió a su autenticidad, no solo como un profesional emergente, sino como un ser humano que enfrentaba sus desafíos con humildad. Con una nueva determinación, Miguel compartió su compromiso de seguir investigando, de colaborar con los médicos en proyectos comunes que combinaran la medicina alternativa y la convencional para crear estudios concretos que beneficiaran a sus pacientes. La visión de un futuro donde la herbolaria pudiera integrarse en el sistema de salud dio vida a su oratoria. Presentó estadísticas sobre el éxito de tratamientos complementarios en otros lugares, demostrando que no solo hablaba desde su experiencia, sino también desde la evidencia. Una serie de murmullos inquietos comenzaron a flotar alrededor de la sala. Los miembros del comité y otros médicos intercambiaron miradas, sorprendidos por la firmeza de Miguel. Fue en ese instante que se sintió más fuerte que nunca. Con cada respuesta, cada argumento, estaba construyendo un puente entre su legado ancestral y el mundo científico. Así como respeto sus conocimientos, continuó, espero que ustedes también consideren el valor de lo que traigo. Este diálogo entre culturas puede abrir nuevas oportunidades para tratar a nuestros pacientes de manera más integral. No se trata de aspectos opuestos, sino de una convergencia de saberes. Al escuchar esas palabras, Miguel comenzó a notar una transformación en las expresiones de sus oyentes. La tensión del escepticismo se mezclaba con un interés genuino. Un médico mayor, cuyo escepticismo había plagado la sala, finalmente rompió el silencio. Miguel, si realmente deseas promover esta fusión, debemos asegurarnos de que haya seguridad y efectividad para todos. La pregunta quedó resonando en el aire, pero en lugar de alterarlo, Miguel vio allí una puerta abierta. Reconozco la importancia de la evidencialidad y la seguridad para nuestros pacientes. Estoy dispuesto a dedicarme a la creación de estudios que integren nuestros enfoques y juntos seguir construyendo protocolos de seguridad que sean probados, mientras descubrimos cómo podemos aprender unos de otros. El ambiente se tornó en una ebullición de propuestas colaborativas, como una nueva consideración de su trabajo. Lo que había comenzado como un desafío se transformó en una posibilidad. Miguel sintió que sus esfuerzos estaban dando fruto, no solo al promover su sabiduría ancestral, sino en permitir a otros validar la importancia de su rol en el ámbito médico. Al final de la presentación, Miguel se sentía invadido por una mezcla de alivio y satisfacción. La concurrencia no solo aplaudía su discurso, sino que también comenzaron a entablar conversaciones significativas sobre el papel que cada uno podría desempeñar en el futuro de la salud en su comunidad. Después de la conferencia, Valentina se acercó a él con una sonrisa cautelosa. Miguel, creo que has logrado algo importante hoy. La forma en que abordaste el diálogo fue admirable. Te veo comprometido no solo con tu conocimiento, sino también por encontrar una forma de unir nuestras prácticas. Miguel sonrió ante sus palabras, sintiendo cómo la presión que había cargado sobre sus hombros comenzó a desvanecerse. Había logrado lo que había empezado a soñar. No solo había defendido su legado, sino también había conquistado la incomprensión de su entorno.
Había abierto un espacio de diálogo donde antes solo existía el desdén. Con el tiempo, su participación se transformó en un proyecto formal. Al cabo de unos meses, se presentaron los primeros resultados preliminares de su investigación conjunta. Miguel había reunido sus conocimientos y los había combinado con los enfoques tradicionales, validando que la medicina no era un campo de guerra, sino un terreno fértil para el respeto mutuo. Al mirar hacia atrás, Miguel comprendió que la batalla no tuvo que ver solo con el reconocimiento, sino con su transformación personal. Integrar su historia con la de su comunidad y abrirse a la posibilidad de colaboración lo llevó a una nueva confianza en sí mismo. Se convirtió en el mediador que siempre había deseado ser, encarando las críticas no como ataques a su esencia, sino como una oportunidad para demostrar la importancia del diálogo. Miguel había alcanzado la realización no solo como un curandero, sino como un profesional que podía verse en el espejo sin pudor. Había demostrado que la medicina, en todas sus formas, necesitaba ser una exploración constante y un viaje compartido. Las voces de los antiguos resonaban en su corazón mientras disfrutaba de su éxito. Había alcanzado un estado donde ya no se sentía únicamente el portador de un legado, sino que era el constructor de un nuevo camino. Un camino que no lo separaba de su comunidad, sino que lo conectaba cada vez más con su esencia apache y ese amor que había cimentado con Valentina, hoy como compañera de trabajo y aliada en la búsqueda de un objetivo noble. Miguel había logrado la reconciliación entre sus dos mundos. Esa conexión entre lo antiguo y lo moderno era ahora su legado. La autoestima se asentó con firmeza en su ser, ya no teniéndola que justificar, sino simplemente vivirla. Ahora, con cada paciente atendido, cada dosis compartida, cada consulta, sabía que su historia apenas comenzaba y que había más capítulos por escribir. No se trataba solo de su propia travesía, sino de la sinergia de muchas historias que se entrelazaron para ofrecer curación y esperanza. Ahora, compañeros espectadores, ha llegado el momento de unirse a esta travesía extraordinaria. Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacernos visibles. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir. Los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.